¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desentrañar una historia verdaderamente fascinante sobre cómo nuestro mundo está cambiando a una velocidad asombrosa. A primera vista, es fácil pensar que un conflicto en Medio Oriente, una cumbre de alto nivel en Washington y las fábricas de tecnología en Asia son cosas totalmente aisladas. Pero la realidad es que todo esto es como un gigantesco rompecabezas. Todos estos elementos están profundamente conectados en una inmensa reconfiguración global, literalmente redefiniendo desde los frentes de batalla hasta las cadenas de suministro que nos mantienen funcionando todos los días. Bueno, entremos en materia. 38%. No es un número sacado de la manga. Básicamente representa la probabilidad de que Estados Unidos despliegue armas nucleares en la región del Indo-Pacífico si llega a estallar un conflicto directo por Taiwán. Esto según un análisis muy completo de la Open Nuclear Network. Es un salto gigantesco, un multiplicador de riesgo que cambia las reglas del juego por completo. Para entender exactamente cómo se llega a un escenario con repercusiones tan fuertes, tenemos que ver el tablero geopolítico completo y entender qué piezas se están moviendo ahora mismo. Así que pasemos a nuestra primera sección, la nueva matriz de amenazas globales, y cómo se están transformando las alianzas en este mundo multipolar. Fíjense en esto. Las alianzas de toda la vida están evolucionando, y rapidísimo. En la reciente cumbre de la OTAN en Washington, quedó clarísimo que la estrategia ya no se limita al Atlántico Norte. La OTAN acaba de sumar a la mesa a sus socios del Indo-Pacífico, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. ¿Y por qué este movimiento? Pues porque del otro lado se está consolidando un bloque emergente bastante fuerte. Naciones como China, Rusia, Irán y Corea del Norte están alineando cada vez más sus intereses y recursos para disputar el poder mundial y hacerle contrapeso a Occidente. Y esta frase da en el clavo. Jens Stoltenberg, el exsecretario general de la OTAN, lo resume a la perfección. La seguridad de Europa afecta a Asia y la seguridad de Asia afecta a Europa. O sea, las viejas fronteras regionales que vimos durante la Guerra Fría simplemente están colapsando ante nuestros ojos. Hoy la seguridad es un tema 100% global. Si algo tiembla en un hemisferio, la onda de choque se siente inmediatamente en el otro. Y esto nos lleva directo al punto de ignición militar más crítico en esta nueva matriz, el Estrecho de Taiwán, o lo que muchos expertos consideran la primera batalla de la próxima guerra. Para entender las implicaciones reales de un conflicto ahí, vamos a analizar un riguroso juego de guerra de código abierto que hizo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSI, por sus siglas en inglés. Y ojo, no estamos hablando de especulaciones en cuartos oscuros, sino de un análisis civil profundo basado en datos públicos y realidades logísticas. Este equipo modeló al detalle un escenario de invasión anfibia a Taiwán para el año 2026. Lo corrieron 24 veces distintas con modelos matemáticos súper avanzados para mapear de la forma más neutral posible cómo se vería un conflicto real. Ahora, lo verdaderamente interesante del escenario base más probable que arrojó la simulación es que la invasión fracasa y Taiwán logra mantener su autonomía. Pero, y este es un gran pero, ese esfuerzo defensivo no es para nada un triunfo limpio. De hecho, desata un conflicto masivo, altamente destructivo y con un nivel de desgaste que no hemos visto en la era moderna. ¿Se salva la isla? Sí, pero el costo es incalculable. Y es que la geografía manda. Si comparamos de forma neutral dos modelos logísticos, el contraste es brutal. En Europa hemos visto el famoso modelo Ucrania, con un flujo continuo de armas y ayuda por tierra a través de fronteras accesibles. Pero la realidad de Taiwán es otra historia totalmente distinta. Taiwán es una isla. El informe del CSI es muy claro. En caso de conflicto, hay un altísimo riesgo de bloqueo naval total. La isla quedaría aislada semanas o meses. Esa táctica de mandar suministros por tierra constantemente sencillamente no funciona en la inmensidad del Pacífico. Basándose en los datos, la simulación encontró 4 condiciones innegociables para detener el ataque. 1. Las fuerzas taiwanesas tienen que mantener la línea en la playa y evitar que el enemigo desembarque. 2. Cero dependencia del modelo Ucrania, o sea, los suministros militares tienen que estar ahí desde antes. 3. Estados Unidos necesita poder usar ininterrumpidamente sus bases en Japón. Y 4. Es absolutamente crucial el uso masivo de misiles antibuque de largo alcance para frenar a la flota invasora rápidamente. Si falta alguna de estas 4, la defensa colapsa por completo. Pero claro, los impactos de una guerra así no se quedan solo en barcos y estrategias militares, saltan de inmediato al corazón de la economía mundial. Pasemos a la siguiente sección, el cuello de botella de los semiconductores, para ver cómo la geopolítica golpea de lleno la tecnología que usamos a diario.
Y esto ilustra brillantemente lo frágil que es este mundo interconectado. Un asombroso 38% del suministro mundial de helio viene de un solo lugar, Qatar. ¿Por qué nos importa esto? Porque el helio, de ultra alta pureza, es literalmente insustituible para fabricar semiconductores y chips avanzados. Es el gas que se necesita sí o sí para enfriar las máquinas que imprimen esos circuitos diminutos. Lo que significa que la distancia es una ilusión. Cualquier inestabilidad en el Medio Oriente, digamos, ataques con drones en el Golfo o un cierre del estrecho de Hormuz, crea inmediatamente un cuello de botella que nadie más puede suplir. Y esto no es una teoría de futuro, es algo tangible. Tiene el poder de frenar en cuestión de días la producción de los gigantes fabricantes de chips en Taiwán y Corea del Sur. O sea, una crisis regional en el Golfo se convierte en una parálisis industrial masiva a nivel global. Y el resultado de toda esta tensión pega directo en la cartera. El mercado ya ha visto saltos increíbles de hasta un 40% en el precio de chips de memoria esenciales como los DRAM y HBM, solo por el miedo a estas disrupciones y al costo de la energía. Este aumento de precios no se queda en la fábrica, encarece directamente la manufactura de teléfonos, atrasa la producción y amenaza con frenar en seco la revolución de la inteligencia artificial y los autos modernos, que dependen de estos pequeños componentes para funcionar. Frente a estas cadenas de suministro asiáticas súper vulnerables a bloqueos y conflictos, ha tomado muchísima fuerza una solución económica y estratégica masiva aquí mismo, en nuestro hemisferio. Pasemos a ver a México como refugio estratégico y el famoso giro hacia el nearshoring en América del Norte. Al comparar las dos opciones, la diferencia es abismal. Depender de Asia significa altísimos riesgos marítimos al cruzar el Pacífico y constantes dolores de cabeza diplomáticos que pueden terminar en guerras de aranceles. Por el contrario, el comercio entre Estados Unidos y México ofrece la tremenda ventaja de ser por tierra, con fronteras integradas. El riesgo geopolítico es bajísimo por la alineación que ya existe en la región, y además operan en un marco donde casi el 90% del comercio está libre de aranceles. Visto así, es facilísimo entender por qué México se está convirtiendo rápidamente en ese escudo económico vital para Norteamérica. Y ojo, que esta transformación no pasa sola. El gobierno mexicano está tomando medidas sumamente estructuradas. Están blindando activamente sectores críticos. Aseguran farmacéuticos, semiconductores y componentes para la industria de autos eléctricos. Pero además están intensificando muchísimo las inspecciones en aduanas. El objetivo, evitar que productos irregulares de lugares como China o Vietnam usen la infraestructura mexicana como un trampolín para meterse al mercado estadounidense por la puerta de atrás. Es una protección activa del bloque comercial. Y bueno, volviendo un poco a la perspectiva general, todo este acomodo económico y logístico tiene un propósito: evitar una catástrofe bélica, lo que nos lleva a nuestra última sección, el alto costo de la victoria, o lo que es lo mismo, ganar pero perdiendo. Para evaluar la situación objetivamente, hay que escuchar a los actores principales. Las declaraciones de Xi Jinping, reportadas imparcialmente aquí, nos muestran a un Beijing firme e invariable. Ellos consideran que Taiwán es un asunto interno que deben resolver los chinos y mantienen muy abierta, cito, la opción de tomar todas las medidas necesarias. Es una postura súper contundente que nos deja ver lo altísima que está la tensión diplomática en el Pacífico. Entonces, el punto crucial es que, incluso si la isla logra defenderse con éxito, las simulaciones del CSI nos muestran un panorama devastador. Este escenario exitoso termina con la pérdida de docenas de barcos aliados, cientos de aeronaves militares destruidas y la tragedia humana de decenas de miles de vidas perdidas en ambos bandos. Y ni hablar de Taiwán, su economía y su infraestructura quedarían totalmente en ruinas. Sería, en toda la extensión de la palabra, una victoria pírrica que dejaría al mundo paralizado durante muchísimos años. Y toda esta tensión magnifica este último número, proyectando mucha incertidumbre a mediano plazo. Hoy, en un ambiente relativamente calmado, los modelos nos dicen que el riesgo base de un intercambio nuclear directo ronda el 1.3% hacia el año 2030. Podrá sonar bajo, pero los investigadores advierten algo crítico. Cualquier movimiento militar o un cambio drástico en esas alianzas que platicamos no solo suma riesgo, sino que funciona como un violento multiplicador. Son factores que podrían disparar ese pequeño porcentaje rapidísimo y sin darnos cuenta. Lo que nos deja con una gran interrogante para cerrar este análisis. Viendo cómo algo tan específico como el helio en Medio Oriente puede paralizar la tecnología en Asia, cómo las simulaciones nos advierten de costos irreparables incluso si se gana una guerra, y cómo Norteamérica está replanteando su economía apostando por el nearshoring terrestre, frente a todo este rompecabezas, vale la pena preguntarnos, ¿es la disuasión global de hoy verdaderamente lo suficientemente fuerte para evitar que todas estas fichas de dominó terminen cayendo? Definitivamente es algo para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Hasta la próxima.